Buenas noches a todos los astroñoños. Hoy tenemos un aquelarre ñoño eh, y quiero pues decirles que de entrada vamos a hacer dos sesiones sobre la mediocridad copernicana, un viaje histórico hasta nuestros días. Entonces voy a empezar a, a compartir. ¿Me confirman que estén viendo allí, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Sí, pero no el modo de proyección, sino el modo de edición de PowerPoint. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, nuevamente, pues buenas noches. Esta es una charla que venía pensando desde hace ya 6, 7 meses cuando empezamos a ver el semestre pasado Cosmología con Jorge, donde nos dejó un artículo sobre el fin de la mediocridad copernicana en pregunta. Todavía hay mucho tema para desarrollar en esto, pero quiero hacer como una especie de viaje histórico, unos ejercicios mentales, y esta charla realmente pensé que era algo corto, iba a ser algo corto, pero no. Entonces la vamos a dividir en dos, vamos a charlar aquí unos 40, 45 minutos o una hora si aguantamos, y en 8 días o en 15 días hacemos la segunda parte. Entonces, aparte de hacer el viaje, esto no es una camisa de fuerza. Podemos ir haciendo la charla y los aportes de cada uno y hacerlo ameno. También quise traer una presentación con algunas obras de arte y algunas cosas bien bonitas. Por ejemplo, empezando por esta escenografía esquemática de Andrea Cellarius, alusiva pues al mundo copernicano, una imagen del siglo XVI, si no me falla la memoria. Entonces, hoy vamos desde la antigüedad hasta inicios, mediados del siglo XX, con todo este asunto de la mediocridad copernicana. Y esto es un derrotero, lo hice como para ponerme un orden porque habían tantas ideas y bueno, ¿cómo lo organizamos? Decidí hacerlo de orden histórico, hay otras formas de aproximarse a esto. Pero entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué esta charla? ¿Por qué este tema? Y vamos a empezar a hablar de la esfera celeste, hablamos un poco de Ptolomeo, la zarandeada copernicana, como le puse yo. Después hacemos un salto al siglo XX, Fermi y su paradoja. Y después vamos a adentrarnos en los últimos 40, 50 años, donde ha habido un movimiento muy fuerte contra esta cuestión de lo que se llama la mediocridad copernicana y otros movimientos, digámoslo así, antagónicos, como por ejemplo el diseño inteligente, el principio antrópico fuerte o débil. Y bueno, finalmente, pues a lo largo de esta charla y la próxima, pues vamos a hacer algunos ejercicios mentales, como les comenté, y también al final quiero presentar mi posición sobre este tema. Y bueno, y cada uno es libre de hablar de lo que quiera y de presentar o exponer sus posiciones. Y la idea es que podamos intercambiar y seguramente no lleguemos a una conclusión de nada. Queden muchas cosas ahí, pero eso es lo interesante. Bueno, entonces el primero, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer esta charla sobre la mediocridad copernicana? Además que es un encuentro de ñoños. Y además que quiero matricular algo que me parece interesante que se llama charlas astroñoños, esa firma que me parece bonito. Bueno, primero conversar. Yo voy a tener aquí un derrotero, pero nuevamente, si alguien quiere aportar o preguntar o alimentar la charla, bienvenido es. Y queremos escuchar las diferentes opiniones, poco a poco. Conocer qué es este asunto de la mediocridad copernicana y cómo ha evolucionado. Revisar algunos conceptos antagónicos, que eso me parece interesante hacer algunas comparaciones y bueno, y cuestionarnos. Entonces, aquí la imagen es una imagen, un grabado que se llama el Flammarion, que es sobre un hombre que se asoma a través de la esfera celeste y ve
el mecanismo de los cielos eternos, como se tenía esa concepción allá antes de Copérnico, en que se creía pues que había un fin cuando la esfera celeste de Saturno, perdón, sí, Saturno y las estrellas fijas estaban allí, que allí terminaba todo. Bueno, lo primero que quiero hacer es, vamos a hacer una especie de abstracciones. Nosotros sabemos muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas. Novia lleva enseñando años física, astronomía, John estudiando su maestría, y todos hemos leído sobre astronomía, artículos y todo, pero tratemos como, hacer un ejercicio muy difícil, pero a la vez simple, y es, oiga, ¿qué tal si nos olvidamos de todo lo que sabemos, y tratemos de recordar algo? Cuando estamos una noche de observación en los llanos, en Santa Fe de Antioquia, en la costa, y y la noche nos es buena en el sentido de que no hay nubes, no nos está lloviendo, afortunadamente llegó el verano. Nosotros paramos a observar, hablando con los amigos. La primera sensación que uno siente, y es muy evidente, es la de la media esfera que uno alcanza a ver. Quiero traer eso a colación. Traten de recordar, puede ser algo trillado, pero traten de recordar, y quizás para las personas que vean este video más adelante, hagamos ese ejercicio. Uno se siente en la mitad de todo, y esa es como una sensación. Así uno esté en los llanos orientales, se siente en la mitad del todo, o en Cereté, Córdoba, etc. Ahora, hagamos otro ejercicio. Con esa sensación, con esa percepción que tenemos nosotros, estando observando el cielo, ¿ustedes qué se imaginan que sentía un humano, una persona, hace 5.000, 6.000, 8.000 años, 2.500 años? ¿Ustedes qué piensan que era la sensación de ellos? Lo dejo Pues Juan, allí. Sí, dale. estoy tratando de hacer ese viaje mental y la primera idea que se me viene a la mente es que veían un cielo muy diferente al que vemos nosotros, por el tema de la Claramente. contaminación lumínica, ¿no? Entonces ellos tenían que Claro. vivir una experiencia celeste mucho más intensa que la que nosotros vivimos, ¿sí? Y digo nosotros, pues esta generación o estas generaciones que estamos vivas en este momento. Entonces debía ser un espectáculo increíble ver una noche. Además de que muchos dormían a la intemperie, no tenían las construcciones que tenemos hoy día. Luego, el techo del cielo debía ser mucho más cotidiano y mucho más cercano a lo que vemos nosotros hoy, ¿cierto? Nosotros hoy vemos, pues es casi excéntrico dormir bajo las estrellas Sí, para nosotros, ¿cierto? correcto. Es No, la primera imagen que se me llega a la mente, Juan. yo reconozco, cuando aquí viendo que Carlos está con nosotros, que nos hablaba de las constelaciones, las principales constelaciones. Yo cuando estaba en la universidad, en unas vacaciones, fui a una región de Colombia que se llama el Putumayo. Es una región que limita con el norte del Ecuador, es al sur de Colombia. Sí, tienen algunas ciudades pequeñas donde hay energía eléctrica, pero yo estaba muy alejado, unos 30, 40 kilómetros de esos centros urbanos. Yo llegué así en la tarde, chévere, bacano, pero en la noche, después de comer, dije, ve, voy a ver el cielo. No, yo ya me sabía las constelaciones de cada, de orientación y todo el cuento, bla, 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 que Orión, que la Cruz, que Pegaso, todo. Salí y, juepucha, qué startups, yo me sentía perdido, o sea, yo no, habían tantas estrellas que no lograba. Después de un buen rato empecé a diferenciar algunas y empecé a armar la película, pero fue difícil, porque estaba tan acostumbrado a unas noches que eran estrelladas, que serían las principales, las de magnitud más importante, y el resto, por allá las chiquiticas, nada. Entonces, eh,
es impactante. Entonces, volviendo a esa pregunta, hace 2.500 años, 5.000. Ahora, la sensación, y hago la pregunta, la afirmación es, yo creo que esas personas sentían lo mismo que uno siente. Uno se siente el centro del universo. O sea, porque está en la esfera celeste y uno sabe que hay galaxias, que hay nebulosas, pero no está la sensación, olvidándose que uno ha leído a Copérnico, olvidándose que uno ha leído o ha hecho algún curso de física y Kepler y que lo demás, la sensación primitiva se siente el centro del universo. Entonces, para avanzar, ese es el primer ejercicio mental. Y es de ahí Yo, donde, sí, dale, Nubia. no, qué pena te interrumpí, sino No, esto que es un esa escándalo. misma sensación que estás invitando a recordar en un momento, la tuve yo cuando estuve en el eclipse en Chile, en el 19. Fuimos en el eclipse total. Y en la noche en La Serena, no, es que uno levantaba la mano y era y no tocar. Era la primera vez que yo veía esa Vía Láctea tan hermosa, que es no levantar la mano y uno como coger las estrellas. Entonces yo me imagino que sí era en esa época. Yo iba fascinada, no, toda esa semana que estuvimos allá, no, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan espectacular? Pues yo la había visto en la Tatacoa, pero uno ve esa señal, ese rayito por allá arriba, pero es que eso es tenerla en la cabeza, tenerla en la esfera, nosotros ahí, y eso fue fantástico, fue espectacular, esa sensación. Entonces yo me imagino que sí fue hace 2000 años atrás. Y más impactante, me imagino, porque Juan Mm, Manuel, sobre la superficie terrestre donde debe ser impactante. Yo me sí, imagino en la mitad del desierto de Australia o en el desierto de Namibia, donde uno está uf, lejos de todo. Debe ser lejos de todo. bastante impactante. ¿Sí, Jorge? Juan Manuel, a raíz de todos estos comentarios tan bonitos, me acordé de mi experiencia hace unos 35 años que fui a La Guajira, que es en el norte de nuestro país, bien arriba. eh, en una noche miraba uno el cielo. Yo me acuerdo que yo miraba el cielo totalmente tapado de estrellas y miraba al piso, la arena. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre este cielo que vemos y en donde estoy parado? En esa época pues no tenía el conocimiento ni la curiosidad que se tiene ahora sobre nuestro cielo y sobre algo de astronomía. Entonces es impactante para uno aún citadino, cómo sería en esa época, como dijo John, sin contaminación lumínica, Sin nada. totalmente todo limpio. Si uno, que recordé ahorita yo en este momento esa experiencia, mirar hacia el cielo, ¿cómo sería en esa época? Algo genialísimo. Sí, 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 sí. Es algo sorprendente. Ahora, lo que yo trato aquí de pensar es que hay un efecto, y lo podemos buscar, es una suposición, es algo que yo creo es que estando desde esa época primitiva, yo siento o pienso que hay un efecto psicológico, claro, yo me siento, o sea, la comunidad y el grupo de personas, son esas pequeñas ciudades que se fueron formando, no el centro del universo. Sí, claro, hay otro pueblo allá, pero en resumen, los que estaban aislados, que al principio seguramente habían algunos aislados, uno se siente como que estoy en el centro de algo maravilloso como es la esfera celeste. Entonces, claramente, aquí traje una pintura de Frederick Witt, un holandés. Me encantó esta pintura de 1630. Ya se había circunnavegado el globo terráqueo y aquí está Atlas sosteniendo esa esfera celeste y viene muy al lugar con lo que decía Nubia, de que cuando uno está en Chile, yo nunca he estado en Chile en esas noches así, pero varias personas me lo describen, es que uno siente esa cosa que está aquí, que le está pegando, y es coherente con esta imagen de Atlas. Entonces, sin saber nada de astronomía, como les decía, sin haber leído, sin nada de esas cosas, digámoslo así, de esos conocimientos previos,
la sensación, y eso lo traje aquí como una adaptación del mito de la caverna de Platón, y es que todo gira en torno a nosotros. O sea, póngale a alguien en el Amazonas, bien aislado, todo gira en torno a esas personas que están allí en ese punto en particular. Y esa es la sensación que debe tener un efecto, digámoslo así, psicológico. Y nuevamente, como Platón describió en su mito, de que lo real eran aquellas sombras que observaban esos hombres amarrados, que estaban allí, que no podían girar la cabeza y que solamente veían lo que se reflejaba en la pared de la caverna, y que eso era toda su verdad. Asimismo, para nosotros, desconectándonos de todos los conocimientos previos, es para nosotros cuando salimos a observar el cielo y sentimos, no, todo gira en torno a nosotros somos el centro. Entonces, es una primera aproximación. Por eso arranqué hace 2000, 3000 años, qué sé yo. Y esto ya son unos esquemas que conocemos, pero esquemáticamente, en cualquier punto de la superficie terrestre, así estemos en un barco en la mitad del Océano Pacífico, pues la sensación es esa media esfera que va girando en torno de nosotros. Ya sabemos nosotros que la Tierra tiene unas dimensiones gigantes en comparación con nuestra escala de 1,80, 1,77, el bajito que es 1,55. Somos micras en comparación con las dimensiones de la Tierra, y en cualquier punto pues vemos esa misma sensación. Entonces, ese era el primer punto de partida en este asunto de la mediocridad copernicana, en el cual quería traer a colación esa. Desde que se formaron esas culturas, esos grupos humanos, las ciudades, Egipto, Sumer, Ur de Caldea y todo lo demás en cualquier punto sobre la faz de la Tierra, hasta Ptolomeo, hubo muchos trabajos, muchas apreciaciones, muchas ideas, especialmente pues los griegos, algo los egipcios. Pero hago este salto porque realmente en esta charla hubo un punto como que marcó el ritmo y las ideas, y fue como una impronta en el conocimiento y en las ideas que vinieron después de que finalizó, digámoslo así, Ptolomeo y su Almagesto, su publicación, y que se dispersó primero en el mundo árabe y que llegó a Europa a través de los árabes, y se quedó marcado en el conocimiento, en las personas, esta idea del mundo. Somos el centro, y los movimientos, que es lo que intentaba Ptolomeo con su modelo, eran explicados de unas formas un poco enredadas, el deferente, el epiciclo y todo lo demás. Lo que quiero aquí traer con esta imagen, que también es de Andrea Celius, que es igual al que pintó la imagen de la introducción, es que eso desde que lo escribió Ptolomeo hasta 1500 y punta, fue una impronta y fue inamovible. Mucho de ello funcionó, mucho de esto funcionó porque hubo una empresa muy grande que fue el cristianismo, que tomó mucha fuerza en el mundo después de la caída del Imperio Romano, y se apropió de ciertas ideas, tratándolas de adaptar a través de sus sabios, de los santos doctores de la iglesia, San Agustín y demás, haciendo esta mezcla entre el conocimiento platónico y aristotélico y lo que ellos llamaban las Sagradas Escrituras, tratando de dar una justificación, una estructura, y aquí entró este movimiento. El hombre, la tierra, es el centro del universo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos allí como presente. Oye, Juan, ahí quisiera redondear el comentario que estás haciendo para que no vaya a quedar la idea de que fue la Iglesia Católica o el cristianismo más bien
el que le generó a Occidente la idea de que la Tierra era el centro del universo, del mundo. Es una idea aristotélica, no es una idea cristiana, es una idea aristotélica. Es aristotélica. ¿Sí? Es Lo que pasa es que aristotélica. sí es cierto que la Iglesia Católica toma parte de la filosofía aristotélica y bueno, y la difunde a lo largo del mundo, pero no es una idea original. O sea, la concepción de que nosotros estamos en el centro del universo, eso nos debe quedar muy claro a todos, no es una idea religiosa del cristianismo, es una idea aristotélica de pensamiento griego muy anterior a la Iglesia Católica. Quería hacer ese Sí, comentario. claro, claro, eso es muy cierto. Lo que quería decir yo es que eh, eh, cuando la iglesia está en su proceso de formación, lo que nosotros llamamos hoy la iglesia católica, por allá en la Edad Media, eh, todas esas escrituras que se tenían, eh, ellos necesitaban darle como un corpus y un fundamento y se basaron en dos ideas, básicamente, que tú dices, una aristotélica, que somos el centro, y allí está como ese antropocentrismo que siempre ha estado en nosotros, y segundo, el mundo de las ideas de Platón, que lo asociaron mucho pues a la idea de Dios. Pero sí, el centro del mundo, del universo, es una idea mucho más antigua que lo que es el nacimiento del cristianismo. Y aquí viene como el punto de quiebre. Aquí empezamos a ver matices y es que, como lo llamo aquí la zarandea de Copérnico, Copérnico en sí no es que haya tenido la idea original de que el centro del universo era el Sol. Ya todos bien sabemos y hemos hecho algunas lecturas y se ha conversado y se ha demostrado de que habían otros antagónicos a Aristóteles, que fue el que su filosofía perduró, pero Heráclidas del Ponto, Filolao y Aristarco de Samos eran defensores de que la Tierra no era el centro, era el Sol, ¿cierto? Pero esas ideas no prevalecieron y prevaleció la idea aristotélica que fue potenciada por todos estos doctores de la iglesia y que se difundió en todo lo que era la Europa de la Edad Media. Entonces yo aquí en el tercer bullet hago un comentario. Quizás quedó olvidada, sin duda, por la hegemonía de las ideas de Ptolomeo, que iban muy en línea con lo que decía Aristóteles y que le hacía parte de la hegemonía o la posición dominante del cristianismo en esa época. Entonces, esa combinación hizo que el geocentrismo predominase 1500, 2000 años desde Aristóteles. Esta es una imagen muy bonita, una ilustración de la Biblia de Lutero del siglo XVI. O sea, ya Copérnico había hecho su publicación, ya había muerto, pero todavía seguía la idea de que el centro era la Tierra. O sea, el simple hecho de publicar un libro no fue inmediato, eso fue una transición y un proceso hasta aceptar de que el centro no era la Tierra. Entonces, Juan, sí, permíteme otro comentario ahí al respecto, porque aquí surge una idea que yo creo que vale la pena comentar. Es algo que, por ejemplo, en la clase, en las clases del diploma, el profesor Jorge ha hecho hincapié varias veces. Y es que nosotros somos europacentristas. claro, Nosotros creemos que el mundo es como dijeron los europeos que es. Pero eso no es verdad. O sea, es verdad para nosotros, pero no es verdad en todo el mundo. Entonces, a mí me parece muy interesante que cuando uno revisa estos temas, tener la capacidad de ampliar el mundo, ampliar la mente y entender
que, por ejemplo, lo que estamos diciendo acá, la influencia de Ptolomeo y la influencia del cristianismo en todo Occidente, no necesariamente limitó el avance del universo o de la concepción del universo en otras partes del mundo. Entonces surge una pregunta que a mí me resulta interesante. Es bueno, porque es que se habla mucho de que sobre todo el medioevo fue una edad oscura y que retrasó el desarrollo intelectual y el avance técnico, tecnológico y científico de la humanidad. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con Oriente? ¿Qué pasó con el mundo que no era cristiano? ¿Por qué ellos no desarrollaron unas ideas y siguieron un avance, ya que no tenían, digamos, la influencia del cristianismo? Es una idea que yo quiero dejar planteada, porque nosotros tendemos a asumir que lo que nos pasó a nosotros fue lo que le pasó a todo el mundo, y eso no es verdad. Entonces a mí me parece que cuando uno escucha afirmaciones como que la Edad Media retrasó a la humanidad, pues a mí me parece que no es cierto, porque la Edad Media solo ocurrió en Europa. Correcto. Solo ocurrió en Europa. ¿Y qué pasó con el resto del mundo? ¿Cierto? Es Entonces, que la historia ya, nos da otras explicaciones de qué pasó en el resto del mundo, pero no es solamente el medioevo y no es solamente el cristianismo. Quería no, transmitir como esa esa idea, porque a idea. veces nosotros somos muy europacentristas. Dale, Carlos Fernando. Buenas noches. Hola, Carlos. Aló. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy agradable escucharlos y saludarlos. Y respecto a lo que John estaba comentando, hay un libro muy interesante que se llama Convergencias, es de Peter Watson. ¿Lo han leído? Conozco a Peter Watson por ideas, Sí, sí. pero ese libro específicamente no lo he leído. Vea, es un libro donde se evidencia que parte o sea, en buena parte el desarrollo de la ciencia es un proceso colaborativo, que si bien es cierto que, por ejemplo, los europeos lograron desarrollar especialmente por el conocimiento en farmacia, lo aprendieron fue después de la colonización a América. Entonces, no les voy a hacer más spam del libro, pero se lo recomiendo y da con el tema que estamos tratando Estamos esta noche. hablando. Gracias. Sí, por favor, anótalo ahí en el chat para que no se nos vaya a olvidar. Listo. Muchas Entonces, gracias. el punto aquí, y muy bien en lo que dice John, y es que la historia, claramente, la gran historia que uno conoce es la que escribieron los europeos. Pero hay otra historia que es desconocida que seguramente se está desempolvando o se ha desempolvado, que es la del África, la de China, India, que ha estado oculta y no sabemos mucho de eso. Quizás haya mucho material, pero no nos da como para ponernos a investigar, pero debe haber mucha cosa que no se ha contado. Entonces, el primer punto aquí es, ustedes saben que a mí me gusta la filatelia y la numismática. Entonces, aquí traje la última edición del billete del Banco de Polonia del año pasado de 20 zlotys. Ese billete es hermoso, con Copérnico allí, también unas estampillas y un billete viejo de 1000 zlotys y una moneda de Alemania del año 73 donde celebraba pues el nacimiento, los 500 años del nacimiento de Copérnico. Esa moneda hay que buscarla, que tiene un sistema solar ahí todo chévere. Entonces, ¿qué fue aquí el punto? Y es claramente, aquí mientras les comento, esto es una obra de arte de
Jan Matejko. Es una pintura bien bonita porque tenemos aquí al Copérnico, una interpretación de lo que el autor pensaba de Copérnico charlando con Dios. Así se llama la pintura. Y hay algunos detalles, por ejemplo, el compás, el libro, allí el sistema heliocéntrico. Bueno, y deben de haber algunas otras cosas allí de interés astronómico. Pero lo importante aquí es que sí, Copérnico, el punto importante es que Copérnico publicó y hasta cierto punto, por donde tuve algunas lecturas, uno de los, no sé, no sé si era Papa o alguien del Vaticano, lo alentó a que publicara sus ideas sobre el heliocentrismo, o sea, la posición del Sol en el centro, cambiar ese punto de referencia, que no éramos el centro del universo de ese entonces y de hoy, y que era realmente más bien el Sol. Entonces, el punto importante aquí es que justo antes de morir, la obra de Copérnico fue publicada, ¿cierto? Y aquí empezó este cambio. Empezó este cambio. Hay un punto importante y es que en el momento en que Copérnico publica, casi que paralelamente empiezan a nacer o a verse otros elementos que apoyan el cambio de posición. Esa idea queda, digámoslo así, al igual que hizo Ptolomeo con el geocentrismo, con su libro El Almagesto, a través de la publicación de Copérnico, ya queda como sentado de que esto cambió. Eso fue en el siglo XVI, en 1540 y punta, que fue la publicación del libro de Copérnico. Entonces, eso es lo importante, a través de la publicación de un libro. La imprenta recientemente inventada, bueno, algunos años antes inventada por Gutenberg en Alemania, hizo que existieran libros y se dieran condiciones para que este tipo de ideas se divulgaran de forma, digámoslo así, masiva. Entonces, hay una cosa importante aquí y es que todos conocemos que Copérnico cambió el modelo, no lo cambió, lo reafirmó y tomó fuerza allí. Entonces, haciendo una pesquisa, aparte de la imagen que ustedes pueden ver allí, encontré en un lugar cuáles eran los postulados. O sea, yo no he leído el libro de Copérnico, pero sí encontré los postulados. Entonces quisiera leerlos rápidamente. Y hay algunas cosas que no sé a qué se refiere, pero podemos intuir algo. Entonces, la primera dice, no existe ningún centro de gravedad de todas las esferas celestes. Seguramente Copérnico no está hablando del centro de gravedad como lo conocemos desde la física newtoniana. Tal vez está hablando de otro punto, no me es muy claro. Pero el segundo dice, el centro de la Tierra no es el centro del universo. El centro de la Tierra no es el centro, sino tan solo de gravedad de la esfera. O sea, allí pone la Tierra como un centro, pero de la esfera de la Luna, que está allí en torno a la Tierra. Las esferas, aquí sigue todavía esa idea platónica de las esferas como el cuerpo geométrico perfecto. O sea, todavía no hay un desprendimiento de lo que venía de atrás, hay un lastre. Entonces, las esferas, todas las esferas giran alrededor del Sol y por lo tanto, el Sol está en el centro. Eso es, cada una de estas, digámoslo así, postulados va desmembrando el antiguo modelo, pero todavía arrastra cosas de la antigua y filosofía platónica, digámoslo así. La razón entre la distancia de la Tierra al Sol es imperceptible si se le compara con la altura del firmamento. O sea, no, él quiere decir allí que la distancia es como si el Sol estuviera allí pegadito entre la esfera de la Tierra y del Sol. Podríamos desmenuzarlo después, pero es interesante esa afirmación, si se le compara con la altura del firmamento. El firmamento lo asumía por allá muy, muy, muy lejos. En los otros tres, todo movimiento aparente se percibe en los cielos, proviene del movimiento de la Tierra y no del movimiento del firmamento, cualquiera que fuera.
Entonces, esto es importante porque es un cambio también, son los primeros pinitos en la relatividad galileana, ¿cierto? Que también hay algo unos aportes de relatividad del movimiento también en Giordano Bruno, y que Galileo pues lo empezó a fundamentar. Y por último, lo que nos parece del movimiento del Sol proviene del movimiento de la Tierra y de nuestra esfera, junto con la cual giramos alrededor del Sol, como cualquier otro planeta. Entonces, aquí, recordando eso de los epiciclos y diferentes, pues la cosa cambia, y hay un método, una forma de explicar esos movimientos de una forma mucho más sencilla sin esos n epiciclos. Juan, Sí, hay uno de los, digamos, no sé si llamarlo discípulo del modelo copernicano, pero sí fue uno de los grandes impulsores, que fue Giordano Bruno. Tanto que, por ejemplo, Jorge Zuluaga a ese modelo lo llama modelo Bruno copernicano. 40 años después de la publicación del libro de Copérnico, él publicó varios libros. En uno de ellos va a permitir leer 3 líneas listo, dale. que hace referencia a esta concepción del mundo. Dice: en el espacio hay constelaciones incontables, estrellas y planetas. Nosotros vemos los soles porque emiten luz. Los planetas se mantienen invisibles porque son pequeños y oscuros. Hay un número incontable de tierras girando alrededor de otros soles. Una visión de Giordano Bruno por ahí en el 1580 y algo. ¿Sí? Sí, John. Yo tengo unas cositas aquí de Giordano porque precisamente lo que dice Jorge es cierto. O sea, viendo la historia, Giordano y Copérnico son casi que contemporáneos. Creo que ya había muerto en 1540 y algo Copérnico, y ya estaban haciendo pues Giordano, que Giordano murió quemadito en 1600, en enero de 1600. Pero antes de pasar a Giordano, aquí viene el primer punto de la zarandeada de Copérnico, ¿cierto? Entonces, Copérnico cambió la imagen que había en la antigüedad y en la Edad Media, sin decir, reafirmando lo que dice John, sin decir que la Edad Media haya sido una edad súper oscura y retrógrada, no. Son otros factores que no caben aquí en esta discusión. Y lo que hace es que la Tierra no es el centro del sistema solar conocido en ese entonces, que era hasta Saturno, con los planetas interiores y hasta Saturno. Entonces, ahí el punto, y que atañe como a esta charla, y es que con esta idea del desplazamiento del lugar aparentemente privilegiado de nuestro planeta, se plantea el principio de Copérnico en cosmología. O sea, básicamente ese principio empieza a estructurarse diciendo, oiga, nosotros no somos el centro. El centro, por lo menos hasta la visión de Copérnico, el centro del Sol, pero no nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros no somos tan privilegiados y no somos el centro del universo. Por lo menos es el Sol, ¿cierto? Entonces ahí es como la semilla donde empieza toda esta cuestión del principio copernicano, que vamos a seguir charlando hoy y el próximo encuentro. Entonces, esta imagen también del planisferium, del sistema copernicano, aquí ya es una imagen hermosa, primero porque está el centro del Sol, los planetas interiores, la Tierra con su esfera de la Luna, y alcanzamos a ver a Júpiter con sus 4 lunas. Entonces ahí vienen 2 grandes de la época, que son Giordano. Giordano fue frito por sus ideas. ¿Cuáles fueron sus cargos? Entonces, los cargos para que Giordano quedara en la hoguera fue tener opiniones en contra de la fe católica. Hay una afirmación de que Giordano fue sentenciado a la hoguera, no fue porque defendiera el modelo copernicano, sino porque tenía, aparte de que era rebelde contra la iglesia, y eso fue lo que le cobraron, digámoslo así.
Entonces, por ejemplo, decía tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús como Cristo. Él decía Jesús era un gran mago, porque para la época de Giordano, de Kepler, de Copérnico, la cuestión de la magia todavía estaba allí muy, muy presente. Decir que existían múltiples mundos, ¿cierto? También fue acusado de brujería. Entonces, no necesariamente, según unos autores, Bruno fue quemado o llevado a la hoguera por el modelo copernicano. Era que estaba en contra de muchos dogmas que se estaban estableciendo desde el concilio de Nicea en el cristianismo. Esa es una fotografía hermosa de Giordano que encontré que me pareció muy linda. Pero también aquí en Bogotá, los que están en Bogotá, cuando vayan a la calle 69 con carrera novena, de hecho ahí hay un restaurante muy bueno de comida costeña, ahí hay un monumento, una estatua a Giordano Bruno, ¿cierto? La instaló la logia, una de las logias que trabajan aquí en Bogotá, que funciona aquí en Bogotá, no recuerdo cuál, pero es una estatua muy linda. Y atrás del Planetario Bogotá, la Embajada de Polonia le regaló a Bogotá una hermosa estatua de Copérnico. Pero entonces, ¿cuáles eran las ideas complementando lo que nos decía nuestro amigo John? Creía y afirmaba que la Tierra giraba en torno al Sol, o sea, reafirmando lo que había publicado Copérnico. Tenía una concepción de que Dios es infinito, por ende el universo es infinito. O sea, no se restringe solamente a la esfera, a la última esfera de las estrellas fijas y allí termina. No, es mucho más que eso. No sabemos qué más pensaba Giordano sobre eso, pero afirmaba que es infinito. Lo que decía John ahorita, que las estrellas en el cielo eran otros soles, ¿cierto? Y en dichos soles orbitaban otros planetas. Consideraba el concepto materialista del atomismo y dio al igual que Galileo los inicios en la relatividad del movimiento. Entonces, miren cómo este personaje empezó a apoyar y a creer en esas ideas que, digámoslo así, resucitó Copérnico. Yo considero que Copérnico fue que resucitó y las puso otra vez en el centro de atención, y vamos a revisar esto y vamos a trabajar en esta nueva idea. Y el otro gran... ¿Sí? Si me permite, te estoy interrumpiendo mucho, pero no mentiras, es tertulia. No, es tertulia. A mí me parece muy apropiado lo que acabas de decir sobre Giordano Bruno y las causas de su muerte. Porque, o sea, yo tengo una idea y es que esa lucha entre la fe y la razón que muchos en estas generaciones actuales hemos heredado, pues yo tengo tendencia a pensar que no lo es tanto, ¿cierto? Y es importante lo que tú dijiste, porque cuando uno lee quizás algunas reseñas breves, a uno le queda la idea que Giordano Bruno murió en la hoguera por su pensamiento científico, marcando una clara rivalidad entre la fe y la ciencia. Y eso no es del todo exacto. Bueno, ya es bastante horrible que a alguien lo hayan quemado, ¿cierto? O sea, eso fue una época muy terrible en la Iglesia Católica, pero el hecho de reconocer que la lucha no era contra las ideas científicas, sino que dentro del paquete de pensamiento filosófico que tenía Giordano, él atacaba varios componentes, algunos componentes dogmáticos de la fe del cristianismo, pero también otros elementos que incomodaban mucho a las personas que tenían poder dentro de la iglesia. Y eso fue algo que movió bastante la balanza para que finalmente fuera declarado y castigado en la pena de muerte. No necesariamente por sus concepciones científicas,
¿sí? Bueno, en esa época no existía la ciencia como la conocemos hoy día, ¿no? Giordano Bruno, de hecho, fue filósofo. Él no fue ni matemático ni nada, él era filósofo y monje, filósofo rebelde. Entonces, me parece muy acertado el matiz que le das al relato, porque nos puede quedar la sensación de que la muerte de él fue un claro ataque contra la ciencia, y no. Eso no es tan exacto. Y lo otro es que hay que entender el componente histórico en el cual se da esto, ¿sí? ¿Y cuál es el componente histórico? La reforma de Lutero. Correcto. Entonces hay una prevención, incluso viene la contrarreforma católica, porque es una lucha por la fe, ¿sí? Y en esa lucha por la fe, como en todas las guerras, desafortunadamente hay damnificados. Y cualquiera que pensara diferente, Venga. no solamente en temas dogmáticos espirituales, sino a través de eso en temas que hoy llamamos científicos, podía ser señalado. ¿Sí? Entonces hay que entender ese contexto. No es una lucha realmente contra el desarrollo del pensamiento, sino que coincidió esta revolución copernicana, que no tiene nada espiritual, no ataca ningún dogma de la Iglesia, porque en el cristianismo, en el catolicismo, nunca fue un dogma que la Tierra estuviera en el centro. Perfecto. Pero sí coincidió en esa época tan turbulenta que hizo que tuviéramos estas situaciones que para el caso pues, del desarrollo científico nos afectaran tanto y nos llegara a nosotros como la noticia de que la Iglesia mataba a los científicos. No es tan así, pero sí cabe, o sea, es una revuelta de cosas que ocurrieron en una época muy turbulenta, con unas acciones muy desafortunadas, como que tuvieran que quemar a alguien vivo. De hecho, el libro de Copérnico solo entró en la lista de los libros prohibidos del Santo Oficio como hacia 1600 algo, y fue publicado como en 1543, 46, no recuerdo la fecha exacta, pero fue como 70, 80 años después de su publicación que vino a entrar en el Santo Oficio de lista de libros prohibidos. Entonces, en el siglo X, en 1500, o sea, en el siglo XVI, en ese lapso, pues sí, estaba todo el proceso de la contrarreforma y todo lo demás, pero esta cuestión del heliocentrismo no era tan, digámoslo así, tan grave, tanto así que desde la misma, algún funcionario, después les paso el dato, del Vaticano alentó a Copérnico a publicar sus investigaciones. Dale, Jorge, adelante. Gracias, Juan Manuel. Respecto a lo que dice John Cardona, de que en esa época tanto Giordano Bruno como muchos otros dedicados a la ciencia, realmente no estaban en contra de los dogmas de fe y no había nada escrito de que si la Tierra es del centro, no había nada escrito sobre eso, pero era una creencia religiosa vox populi, o sea, ellos, no, esto es lo que todos creemos, así no estuviera escrito. Entonces, es real que ellos nunca se iban contra la ciencia, porque si había un científico en un sitio para comunicarse con otro, cuando se enviaban cartas, duraban meses para que fuera una carta y luego la otra respuesta, todo ese tiempo. Entonces, es real que ellos no iban contra nada escrito en la religión respecto a cuál era el astro del centro del universo, pero sí existía esa creencia sin necesidad de que estuviera escrito. Entonces, cuando ellos lanzaban una teoría diferente a la que la creencia crea, pues se metían en problemas. Por supuesto. Sí. ¿Saben yo qué creo? Aquí especulando, ya que Juan Manuel nos invita a pensar. Yo creo que si no hubiera coincidido históricamente este cisma de Lutero y de Calvino, en la misma época en la cual se da el pensamiento bruno-copernicano, yo creo que hubiéramos vencido el pensamiento aristotélico mucho antes. ¿Saben? Yo creo que a través, o sea, que hubiera tenido un mayor eco estas ideas y se hubieran proliferado mucho más rápido, porque claro, la Iglesia no hubiera querido detenerlas,
porque olían al cisma que querían evitar, ¿no? Si históricamente no hubieran coincidido esos dos eventos, yo creo que hubiéramos tenido un desenlace de hechos diferente y hubiéramos superado a Aristóteles hacía muchos años. Mucho tiempo. Sí. Entonces, continuando aquí, un poco, son las 8:14, voy a tomarme otros 10, máximo 14 minutos más para cerrar esta sesión de hoy, para llegar al siglo XX. Ya vamos a dar el salto. Entonces, todo lo de Copérnico, con esa nueva posición y de que el cielo era perfecto, que era otra de las ideas traída de Platón, de las esferas perfectas, cristalinas, pues ya todos conocemos que Galileo empezó a observar la luna y esa vaina está con montañas, cráteres y demás, que hay otros cuerpos girando en torno a otros planetas, y así se fue estructurando la caída de esa idea de que todo giraba en torno a la Tierra. Este es un dibujo de un libro de Johannes Kepler, en el cual dibuja algunas estrellas y en una de ellas coloca la M, del latín mundus. O sea, estamos en una estrella y allí está un planeta. Bueno, una serie de planetas, en este caso nuestro mundo. Entonces ya empezaba a calar, ya estábamos en el siglo XVII, ya empezaba a calar esa idea fuertemente. Finalmente, el otro grande que apoyó, que ayudó a derrumbar esa idea geocéntrica, es todo el trabajo de Kepler, que también él hasta 1600 algo, él también traía 1596 en este libro cuando publicó El misterio cosmográfico, traía todavía ideas platónicas. ¿Por qué? Porque él logró hacer una relación de las distancias entre los planetas, haciendo un ejercicio geométrico entre los 5 sólidos platónicos. Organizó allí los planetas de tal forma de que las distancias más o menos fueran. Pero lo más importante de Kepler, para mí, es que es como la segunda zarandeada. Copérnico había puesto el Sol en el centro de las esferas, como en ese centro de gravedad. Pero Kepler hace algo más interesante. No, pegantico. Primero, ni son esferas, ni son círculos perfectos, y tampoco el Sol está en el centro. Entonces, en cuestión de 60, 70 años, entre la publicación de ese libro de Copérnico y las 3 leyes del movimiento planetario de Kepler, pues ya hay otro movimiento del Sol. O sea, no, papito, usted no es el centro de la esfera, y no es una esfera, no se crea tanto. Es una elipse y usted está en un lado. Claro, en términos milimétricos, pues sabemos que ese foco está dentro, el Sol es tan grande que el foco está dentro del mismo Sol, pero si somos estrictos no es el centro. Entonces, ese sería como el segundo gran zarandeada que hace Kepler al aportar sus 3 leyes de movimiento. Aquí está un recorderis, voy a saltar. Esto es un GIF, un animado de ver cómo era el heliocentrismo y el geocentrismo. Yo veo estas imágenes y qué cosa tan complicada. Y ahí viene la máxima del geocentrismo, complicado el geocentrismo, ahí viene la máxima que a veces, ¿por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Yo creo que muchas veces los humanos, en tratando de resolver algo, pues cogemos a veces unos caminos muy intrincados que tal vez nos pueden llegar a la solución, pero pueden haber otros caminos. Bueno, aquí damos un salto al siglo XVI de 1500, 1600. Nos saltamos. Hay, en ese salto entre 1600 y algo, cuando muere Kepler, al siglo XX, exactamente a 1917, hay muchas cosas importantes. Quiero dejar claro allí que hay cosas que también aportan a este tema, a esta charla de la mediocridad copernicana, pero quise hacer el salto porque aquí hay algo muy importante, y es la técnica. En 1917, allá en el Monte Wilson, construyeron el telescopio más grande en su momento, de 2.5, 100 pulgadas, 2.5 metros de diámetro. Primero lo hicieron en plata, y sí, les funciona chévere. Después descubrieron que aluminizarlo era lo mejor. Tenían una mejor
desempeño óptico. Y aquí, en este lugar, en el Monte Wilson, cambió la cosa. Empezó a cambiar en el sentido de lo que nos atañe hoy, que es el mundo copernicano, la mediocridad copernicana. En este observatorio hicieron muchos otros trabajos, porque él fue el observatorio hegemónico entre 1917 y 1949, fue el telescopio más grande del mundo. Aquí, de forma resumida, y esto es lo que se va... Dale, Cars. Cars. Sí, ¿me escuchan? Claro, claro, claro. Una acotación ahí. Cuando se aluminizó, Sí. no fue porque daba mejor desempeño óptico per se, sino que el recubrimiento de plata, aunque tiene mejor desempeño, crea la corrosión, va disminuyendo sus cualidades ópticas con el tiempo. Correcto. Entonces hay que volverlo a retocar con mucha frecuencia. El aluminizado es mucho más duradero y es un sacrificio bueno perder un poquito de capacidad de reflexión para ganar durabilidad. Durabilidad con el aluminio. Sí. Correcto. Gracias, Cars. Entonces, aquí, en este tema, en este lugar, en este punto sobre la superficie terrestre, a una altitud que no sé cuánto es del Monte Wilson, Hubble, midiendo las variables cefeidas en una galaxia externa, dijo, esa galaxia no está dentro de la Vía Láctea. Muchos están viendo aquí el diplomado de cosmología por primera vez, se va a entrar eso con más detalle, pero eso desde el punto de vista de la discusión de mediocridad copernicana tiene un impacto importante. Hubble y Johansson confirmaron que el universo se expande, ¿cierto? Midieron esa vaina, la expansión. Seewick, mire, estamos hablando de los años 30, evidencia de la materia oscura, tema que está todavía hoy candente. Y Bay, pues, estudió las poblaciones estelares, descubrió nuevas variables cefeidas y ya dijo no, variables cefeidas tipo 1, tipo 2 y refinó, digámoslo así, mejoró los cálculos de Hubble y Johansson. Entonces, el punto aquí es que en este Monte Wilson, este punto, con los estudios de estos personajes y seguramente de otros, hubo otro movimiento y es básicamente, oigan, no estamos, la galaxia que es esa lechosa, que tenemos esa imagen lechosa en la noche oscura de la de la esfera celeste, que al principio de esta charla les pedí que nos imagináramos. No estamos en el centro el Sol no está en el centro de esta galaxia, estamos a un lado. Y fuera de eso, hay otras galaxias, o sea, no es la única. Entonces, es otra zarandeada que la técnica de la observación y los análisis de los datos hizo fuertemente a las concepciones de lo que nosotros, como humanos, parados una noche por allá en el desierto, pensamos, no, todo gira en torno a nosotros. ¿Cierto? Esa imagen, esa idea primitiva que les pedí al inicio de la charla, tratáramos de concebir. Entonces, en el transcurso de pocos años, o sea, en escala es la historia desde 1500 hasta inicios del siglo XIX, hubo una zarandeada total y eso empezó a soportar todo lo que estamos hablando. Es decir, en la medida que la ciencia avanzaba, y la ciencia no como corpus, no solamente como corpus de conocimiento, sino como la técnica, la observación, la mejora en la luminización, en poder hacer un espejo más grande porque ya podemos controlar mejor la temperatura. En todas esas cositas que engranadas iban a desembocar en que hay otras galaxias. Hubble y Johansson dijeron no, Andrómeda es otra galaxia. Esa nebulosa por allá que vemos así medio borrosa no está dentro de la Vía Láctea, está por allá. Entonces, el cambio de concepción allí es fuertísimo. O sea, no sé qué habrá sentido Hubble y Johansson cuando lograron demostrar con las observaciones y echándole matemática que Andrómeda no estaba en la Vía Láctea. No sé, o sea, ayer cuando estaba revisando esto,
pensaban esa pregunta, ¿qué habrán pensado? Claro, el universo se expande, pero fuera de eso, cuando descubrieron eso, increíble. Finalmente ya están en los 2 últimos slides de esta charla, los últimos 6 minutos. Después de Homason y de Hubble, que también está el cura Lemaitre, está Einstein y todo, que ya es un aspecto cosmológico, yo me quiero centrar en 2 cosas aquí, en una cosa. A mediados del siglo XX, hay un punto donde toda esta cuestión de la mediocridad copernicana empieza a tomar mucha más forma, y es lo que vamos a ver el próximo encuentro. ¿Cuándo fue? No es que Copérnico haya dicho que haya enunciado el concepto de mediocridad copernicana, realmente es un concepto de mediados del siglo XX, la década de los 60, ya lo vamos a ver. Pero ya en esta época, y coincide con Oppenheimer, aquí Oppenheimer, la película, que tenemos que hacer una charla sobre eso, después lo hacemos, eso anótalo por ahí, John, pero lo traje aquí a colación por 2 razones, porque Fermi, que lo vimos ahí con Edward Teller y Oppenheimer ahí en la película, cuenta la anécdota que en el verano del 50 estaban estos 3, York, Teller y Konotsky, y de la charla salió esta posibilidad de civilización extraterrestre. Entonces Fermi planteó lo siguiente, algo muy rápido, y este es el planteamiento de la paradoja de Fermi. Entonces, hay 100.000 millones de estrellas, ya un cálculo en los años 50 importante. Y empieza. Muchas estrellas son similares a nuestro Sol y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Aquí una cosa fascinante es lo siguiente, es que a través de la imaginación, esta gente y con los datos, ya estaban deduciendo cosas. O sea, hoy ya sabemos que hay 5.000 y punta de exoplanetas, ya lo hemos medido, sabemos mucha información, pero esta gente con la imaginación ya decía, no, deben de haber muchos planetas, ¿cierto?, que pueden soportar la vida. Es una premisa, listo, eso es otra discusión de la astrobiología, pero estoy tratando de dilucidar los puntos que planteó Fermi. En muchos de los planetas, ahí es un salto, pues una suposición muy fuerte, la vida se dará con circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido que se haya dado la vida inteligente. Esto es muy importante porque Fermi dice, o lo interpreto, de que puede haber vida, pero puede haber vida no inteligente, pero en algunos otros casos puede haber vida inteligente. Y aquí viene la gran cuestión, dice, listo, supongamos que esas hayan avanzado tecnológicamente como para hacer viajes espaciales. Estaba empezando la carrera espacial en los años 50. Bueno, y es consciente, no se puede mover a una velocidad mayor que la luz, pero han tenido tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Eso es una suposición bastante fuerte. No sé si la dijo a la carrera o todo, pero me da por pensar de, bueno, tal vez viajando a una velocidad así sea de 50.000 kilómetros por hora o 20.000, pues le va a tomar mucho tiempo. Independiente de eso, que eso lo vamos a charlar, el hombre dice, oiga, ¿y dónde está todo el mundo? ¿Dónde están todas estas civilizaciones extraterrestres? Porque, pues, deberían haber aparecido ya. Entonces, esa es la gran paradoja de Fermi. Pero Fermi la resuelve a través de que, precisamente, el contexto de la película, Fermi, después de trabajar en un laboratorio en la Universidad de Chicago, donde hace los principios de la fusión nuclear, la primera pila atómica, digámoslo así, el man se va a trabajar al proyecto Manhattan. Entonces la paradoja de Fermi, él mismo la resuelve, dice, probablemente no estén aquí porque han sido tan inteligentes, digámoslo así, han desarrollado tecnología que aumentaron su probabilidad o el potencial de exterminarse a sí mismos, ¿cierto? Y eso era como un reflejo de lo que fue la bomba atómica, de lo que vimos con lo de la película y con lo que sabemos que pasó, de que una guerra nuclear prácticamente condenaría la desaparición de la vida en la Tierra de muchas de sus especies, tal vez sobreviven algunas. Entonces, la paradoja la resolvió, tal vez un trágico final para estas civilizaciones, por eso no las vemos acá, no hemos tenido contacto, y era un presagio, pues en los años 50, de lo que le podría pasar a la humanidad.
Entonces, dos cosas aquí para cerrar. Pues todas las ideas de Fermi, de Enrico Fermi, pues tuvieron impacto en lo que se volvió años después o un par de décadas después en el SETI, en el proyecto SETI. Y pues hay un museo de National Museum of Nuclear Science and History que debería ser chévere visitar algún día en la vida. Entonces, hasta aquí vamos, 8:29. El próximo encuentro, no sé si es en 8 días o en 15, después lo cuadramos, John. Vamos a terminar el siglo XX y hablar de otras cosas. El principio antrópico fuerte, débil, Drake, Sagan y algunos otros premios Nobel que los han galardonado con otros premios, pues porque hacen un mix entre ciencia y otras cosas no tan científicas. Entonces, bueno, hasta aquí es. No sé si alguien más, de mi parte, pues ya paro aquí la presentación, pero si todavía hay ánimo, algunos minutos más de algunos aportes o comentarios hasta lo que hemos charlado, pues bienvenidos son. Juan, Sí, sobre este último que estabas comentando, a mí me parece que nosotros no hemos superado todavía ese concepto de mediocridad copernicana. Yo creo que nosotros seguimos pensando que somos muy importantes. Y por lo tanto, no es un tema ni religioso ni filosófico, sino a mí me parece que es un problema antropológico. Nosotros, en cualquier estado de evolución y en cualquier estado de desarrollo de la civilización, seguimos pensando que somos muy importantes. Y en la forma como nos referimos, por ejemplo, a la búsqueda de vida extraterrestre, para mí demuestra que seguimos creyendo que somos muy importantes. ¿Sí? Si uno se pone a reflexionar un poquito en lo que somos nosotros en el cosmos, díganme qué interés podría tener una civilización en contactarnos. Pero nosotros creemos que sí. Entonces nosotros nos atrevemos a decir, no, es que, y ahí viene la paradoja de Fermi. Bueno, si existen, ¿dónde están? ¿Por qué no nos han contactado? Es una pregunta que a mí me suena altamente vanidosa, altamente antropocentrista. seguro Y que yo es así. preguntaría, ¿y por qué nos tendrían que contactar? Es que, ¿qué tenemos nosotros de especial como para que unas civilizaciones se supone más adelantadas? Porque no podemos esperar que las que estén más atrasadas pues nos contacten. Uno espera que sean las que lo puedan hacer. Sí, y ahí Realmente no hay va. una razón para que lo hagan. Nosotros seguimos pensando que somos muy importantes. Y ahí va el contenido de esta charla, como ha sido como la referencia, y es que nosotros, eso se volvió un problema para la humanidad, no sé, para la psiquis del hombre en general, buscar, tratar de demostrar que hay vida inteligente. Es un reto, es como esas cosas personales que uno dice, esto lo tengo que hacer, pero se vuelve también una cuestión como de vanidad. Eso Eso es es un orgullo, me parece a mí. Yo tengo sí, que confesarles que a mí no me emociona tanto la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? no, a Eh, mí personalmente, bueno, yo respecto a lo de la mediocridad, ahí viene una cuestión que, ¿por qué traje otra vez el contenido? Aquí hay unos sesgos y esos sesgos pueden a veces inducir a conclusiones o observaciones que no son del todo importantes. Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a charlar para aclarar un poco, primero como concepto y qué querían decirlo el principio antrópico. Y finalmente, el punto que me parece interesante de la próxima encuentro es, y quiero que lo mediten, lo piensen sobre este asunto, es escuchar las exposiciones personales, o sea, cómo resolver algunas problemáticas de la mediocridad copernicana, cómo se la imagina que podría resolverse eso.
ahí les dejo como esa pregunta, o qué creen sobre esa cuestión de que no somos tan importantes y que estamos en cualquier lugar, en un lugar X del universo, sea cual sea su tamaño. Entonces, me parece importante esto porque, ya para cerrar, hubo gente que, por ejemplo, Homason, Hubble, Fermi y otros tantos, haciendo, digámoslo así, ciencia para tratar de resolver cuestiones importantes del ámbito filosófico, es el origen del universo, de lo que está aquí, que es una pregunta muy válida. Pero lo que he encontrado en las lecturas de en los últimos 20 años es que científicos de fuerte perrenque, digámoslo así, académico, premios Nobel, no sé por qué, lo podemos tratar de investigar, han empezado a hacer un mix eh, con ideas de que inducen, y eso lo recomiendo que lean el artículo que dejó Jorge en el diplomado sobre el principio, la mediocridad copernicana, en los argumentos que da este personaje. Mi conclusión cuando leí el artículo y cuando volví a leer es que él en sus argumentos induce a que la gente piense en una sola línea y no vota las ideas como que cada uno resuelva como quiera, sino que es muy, eso tiene otra palabra, no sé, Nubia si se acuerda, o John o alguien, eh, tiene une los argumentos de tal manera de que uno termine creyendo que lo que el man está diciendo es verdad, pero no. Entonces, mi recomendación es que se vuelvan a leer ese artículo porque tiene sesgo, sinceramente. Así haya sido escrito por un premio Nobel. En mi concepción, tiene un sesgo bastante fuerte. Yo creo que todo lo tiene, Juan. ¿Ah? Yo creo que todos tenemos sesgos. Sí, seguramente. Porque todos tenemos una concepción mental que influencia lo que decimos, la manera como actuamos. Una opinión o un comportamiento humano sin sesgos yo diría que es prácticamente imposible. ¿Sí? Todos tenemos una forma de hecho, el pensamiento es una interpretación de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Sí. Entonces, el sesgo a mí me parece que siempre tendrá que existir. Pero en el fondo, yo quisiera, ya para cerrar, como tú bien lo dices, plantear lo siguiente, y es, bueno, que no es un planteamiento mío, es más bien reiterar el planteamiento que creo que no se ha resuelto. Y siguen habiendo dos posibilidades. O sea, yo creo definitivamente que nosotros somos muy insignificantes. O sea, al universo no le importa, al universo no le importamos. Yo creo que eso es cierto. Pero también podría ser cierto que nosotros sí seamos especiales. ¿En qué sentido? Si uno lo ve desde una perspectiva netamente materialista y científica, de la ciencia empírica, el pensamiento finalmente es un producto de la materia, ¿cierto? Pues porque si asumimos que nosotros somos una agrupación ordenada de átomos que se organizaron de una determinada manera, el cerebro está conformado así, el pensamiento es un producto del cerebro, luego el pensamiento es un subproducto de la materia, ¿no? Entonces creo que seguimos sin avanzar, a pesar de ya los varios siglos que llevamos meditando sobre este concepto de Copérnico, y es, sí, nosotros somos insignificantes, pero ¿y qué tal que sí seamos especiales? Y es qué tal que todas las cosas que tienen que pasar para que los átomos tomen conciencia de ellos sea realmente un hecho especial y no un hecho cotidiano, un evento cotidiano y no un evento especial. Quiero dejarles planteada esa idea. Ana Catalina, dale. Hola, yo quisiera agregar, pues respecto a lo que están diciendo, dice John, somos insignificantes para los demás. Sin embargo, de lo que tú dices, Juan Manuel, respecto del artículo,
los autores nos invitan a nosotros a pensarnos y a decir, puede que no seamos tan ordinarios porque la Tierra tiene unas características muy especiales. Digamos que no comparándonos con otras civilizaciones, sino con nosotros mismos, que eso me parece muy bonito. Y la invitación que recuerdo que nos hacían los autores era que mirarnos dentro de esa grandeza y de esa singularidad como planeta y plantearnos cuestionamientos éticos significativos y trascendentales sobre la preservación de la vida en nuestro planeta y la biología terrestre. Eso me parece muy bonito porque finalmente, como dice John, si nos comparamos pues con el cosmos entero somos insignificantes, pero si nos comparamos o miramos la grandeza de nosotros mismos, podemos como mirarnos en esa grandeza, en esa belleza y tener más conciencia, digamos, como especie. Eso quería agregar. Listo, eso me parece un punto importante y podemos volver sobre él, porque es importante en mi concepción es como separar esos niveles de análisis y claro, lo de la conservación como especie, yo estoy completamente de acuerdo, es muy, muy importante pensarnos como raza, como especie, como Homo sapiens, cuál es pues nuestro juego aquí en este planeta, desde el punto de vista como especie. Listo.